Siempre digo a mis estudiantes que es importante aprovechar cualquier oportunidad para practicar su español. Sin embargo, he venido aquí para contarte que soy un hipócrita, porque hay situaciones en que es preferible utilizar una lengua en la que sientas mayor confianza. Y voy a contarte una anécdota real que me sucedió a mí. Mi cuarta lengua es el francés. Es una lengua que estudié un poco de adolescente, pero que realmente he aprendido en serio como adulto. Realmente considero que hablo francés a partir de los 30 y pocos años. Fue entonces cuando pude empezar a tener conversaciones en un francés medio decente. Pues hace unos años fui a Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, y yo en aquel momento ya hablaba francés conversacional bastante bien. Entonces decidí hablar francés al pasar por la frontera. Me pararon para examinarme el pasaporte y hacerme algunas preguntas, y malinterpreté una de las preguntas. Yo pensaba que me había preguntado cuál era mi profesión. Porque yo pensé que, bueno, que a lo mejor se quería asegurar de que yo tenía un trabajo en Londres, donde yo vivo, y que no tenía ninguna razón para, una vez dentro de Canadá, quedarme en Canadá porque yo iba a volver a Londres a desarrollar mi trabajo. Entonces le dije, soy profesor de español. Y vi que le cambió la cara por completo. Y en aquel momento me di cuenta que había cometido un error. Y esta persona me dijo, vete a esa cola de allí. Y por el camino os juro que hubo un momento en que pensaba que me iban a devolver a casa. Entonces decidí que iba a hablar inglés. Y me atendió una señora súper maja y yo le hablé en inglés, respondí a todas sus preguntas en inglés y sí que hubo un pequeñísimo malentendido. Me preguntó en inglés que cuánto dinero llevaba encima. Y yo llevaba, pues a lo mejor llevaba $5 o $10 canadienses que me habían sobrado de mi viaje anterior. Y le dije, no sé, 5 o 10 dólares. Y me dijo, ¿y cómo vas a pagar tus vacaciones? Y yo, no. Me he expresado mal. Tengo 5 o 10 dólares en efectivo, pero he traído muchas tarjetas de crédito. Y la mujer se rió y me dejó pasar. Esta es una situación que en inglés era capaz de resolver incluso con humor. Pero yo creo que en francés, a lo mejor ahora sí. Pero en aquel momento es una situación que en francés no sé si habría podido resolver. Desde luego creo que el primer hombre no vio claro lo de dejarme entrar en Canadá y por eso me hizo ir a que una colega suya diera una segunda opinión. En definitiva, aprovecha cualquier oportunidad para practicar tu español, en un restaurante, en una tienda, con cualquier persona que te encuentres que hable español. Pero en una situación delicada, si tienes la opción de hablar un idioma en el que sientas mayor confianza, yo también he estado allí. Espero que esta anécdota te haya resultado entretenida. Si tienes alguna anécdota similar, me encantaría escucharla. Déjamela en los comentarios. ¡Hasta pronto!